Capítulo 141. 15 minutos después. Seimei llegó al otro campo de batalla. Antes incluso de acercarse, vio a un genin Iwa solitario. Los ojos de Seimei se iluminaron y estaba a punto de acercarse, pero de repente pareció pensar en algo y rápidamente activó su Sharingan, escaneando los alrededores. Sin embargo, no encontró la emboscada esperada. Parecía que el otro grupo estaba realmente solo. ¿Podría ser que estoy pensando demasiado? Seimei quedó desconcertado y decidió observar por un rato más. Pronto, pasaron 2 minutos. Seimei todavía no había encontrado nada. Los genin de Iwa que estaban abajo seguían avanzando, aparentemente con la intención de alcanzar a la fuerza principal. Después de pensarlo un poco, Seimei ya no dudó. Formó el sello de Mano Mi con sus manos y usó la técnica de movimiento corporal para aparecer directamente detrás del genin. Golpear un solo golpe en el cuello y el genin cayó directamente al suelo. Seimei permaneció allí, observando atentamente sus alrededores. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, pasó 1 minuto entero y todavía no sucedía nada. Seimei finalmente confirmó que se trataba de un genin solitario de Iwa, no de un cebo. Así que he estado jugando juegos mentales con el aire todo este tiempo. Sacudiendo la cabeza, Seimei dejó de pensar en ello, agarró al genin de Iwa del suelo y saltó al bosque, llegando a un lugar relativamente oculto. Relájate Seimei abofeteó al genin de Iwa en ambas mejillas, despertándolo rápidamente. Luego, antes de que el genin pudiera recuperar completamente la conciencia, lanzó el genjutsu Sharingan y lo guió para que comenzara a recordar la información que necesitaba. Unos minutos después, Seimei supo el nombre del genin: Isiki Ichiro. La razón por la que estaba solo era que durante la batalla anterior, accidentalmente había caído en el genjutsu de un ninja de la nube y se desplomó en una esquina. Y como todos sus compañeros ya estaban muertos y nadie se preocupaba por él, no se despertó hasta hace poco. Entonces, naturalmente, se separó. Después de darse cuenta de esto, Seimei se quedó sin palabras. A veces las cosas eran así de simples, solo que la gente las complicaba demasiado. Sin embargo, Seimei no se sintió avergonzado en absoluto. Incluso si volviera a encontrarse con una situación similar, seguiría haciendo lo mismo. Después de todo, en comparación con perder un poco de tiempo, su propia vida era más importante. ¿Quién podría garantizar que la próxima vez no sería una trampa? Por eso, cuando era necesaria la cautela, no podía permitirse el lujo de relajarse ni lo más mínimo. Pero, Seimei miró a Isiki Ichiro, que todavía estaba inmerso en la ilusión, y sintió que su identidad y sus experiencias eran bastante adecuadas. Tal vez podría ahorrarle muchos problemas. Pensando en esto, Seimei rápidamente formó sellos manuales y luego presionó su mano sobre la cabeza de Isiki, lanzando la técnica de absorción de chakra. Esta vez, no necesitaba ser tan cauteloso como lo fue con los ninjas Iwa heridos, temiendo que la otra parte detectara cualquier anormalidad. Esta vez, Seimei activó directamente la técnica de absorción de chakra a máxima potencia. En menos de 2 segundos, drenó todo el chakra del genin. Después de todo, él era solo un genin y no tenía mucho chakra en su cuerpo. Sin embargo, Seimei no se detuvo. Continuó extrayendo la energía mental y física de los genin, convirtiéndolas en chakra y absorbiéndolas en su propio cuerpo. 2 segundos después, Seimei soltó su mano. En este punto, Isiki Ichiro estaba al borde de la muerte, y ya no se podía extraer más chakra de él. Grieta Seimei torció el cuello del genin y luego formó sellos manuales para lanzar la liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego, quemando su cuerpo. Luego, utilizó la técnica de transformación para transformarse en la apariencia del genin y continuó caminando hacia adelante por su camino original. En el camino, vio muchos cadáveres, tanto de ninjas de la nube como de ninjas de Iwa, pero ningún herido. Los ninjas de la nube eran comprensibles. Incluso si había heridos, sus compañeros se los llevarían o los ninjas de Iwa los acabarían, por lo que era poco probable que quedaran atrás. Pero los ninjas de Iwa eran diferentes. Aquel era su territorio. No tenía sentido que no hubiera ningún herido. Seimei estaba desconcertado. Mientras caminaba, de repente se detuvo y miró hacia el bosque que se encontraba a un lado, moviendo las orejas. Débilmente, le pareció oír gemidos de dolor, un sonido que había oído durante todo el día de ayer y con el que estaba muy familiarizado. Sin dudarlo, Seimei caminó directamente hacia la dirección del sonido. Sin embargo, antes de que pudiera llegar lejos, un kunai voló hacia él y se incrustó en el árbol frente a él.
Seimei miró en la dirección de donde había venido el kunai y vio a un Jonin de Iwa parado en la rama de un árbol, mirándolo. ¿Nombre? ¿Número de escuadrón? ¿Por qué estás aquí? Una voz fría vino del Jonin, dando la impresión de que si respondía una palabra incorrecta, sería enviado a encontrarse con su creador. Al ver esto, Seimei rápidamente bajó la cabeza, fingiendo estar aterrorizado, y respondió. Yo, soy Isiki Ichiro, del escuadrón E379. Justo ahora, durante la batalla, caí accidentalmente bajo un genjutsu. Cuando me desperté, no había nadie a mi alrededor y ahora estoy corriendo hacia el campo de batalla. En cuanto a por qué estoy aquí, Seimei miró cuidadosamente al Jonin y usó su visión periférica para escanear algunos otros puntos antes de continuar. Acabo de escuchar un sonido desde aquí, así que pensé en venir a comprobarlo. Después de escuchar su explicación, el Iwa Jonin que estaba frente a él permaneció en silencio, aparentemente juzgando la verdad de sus palabras. Después de un rato, finalmente dijo con frialdad. Esto no tiene nada que ver contigo, Isiki Ichiro. Como Jonin, te ordeno que corras inmediatamente al campo de batalla sin demora. ¿Entiendes? Sí. Seimei aceptó apresuradamente y se giró para irse. Pero en ese momento, el Iwa Jonin de repente lo llamó. Espera, tú, sin embargo, antes de que pudiera terminar su frase, Seimei ya había activado su Sharingan de 3 Tomoe. Aunque este Iwa Jonin estaba muy alerta, no esperaba que Seimei poseyera el Sharingan. Por lo tanto, en el momento en que sus miradas se cruzaron, quedó hipnotizado por Seimei. Aunque solo fue por un instante, fue suficiente para que Seimei lanzara un ataque. Zumbido, 3 shuriken volaron de su mano. Sintiendo el peligro, el Jonin Iwa se liberó de la hipnosis, pero solo pudo bloquear un shuriken. Los otros dos, uno se incrustó en su brazo izquierdo y el otro en su pierna derecha, limitando tanto su capacidad para formar sellos manuales como su capacidad para escapar. Aprovechando esta oportunidad, Seimei utilizó la técnica Body Flicker para acercarse al Jonin a gran velocidad, con una espada corta ya en su mano. Y en el momento en que dejó su lugar original, varios kunai perforaron el suelo donde había estado parado. Obviamente, la otra parte no estaba sola. Pero eso no importaba. Porque el más fuerte de ellos ya había sido alcanzado por él. Mientras se ocupara de él, los demás no representaban ninguna amenaza. Seimei ya había percibido el chakra de los demás mientras hablaban antes. Estaban en el nivel más alto de Chunin y no representaban ninguna amenaza para él. Incluso este Jonin de Iwa, que era el más fuerte entre ellos, probablemente era un Jonin especial. En general, el riesgo era manejable, por lo que tomó medidas. Varios pensamientos pasaron por su mente. Desató su habilidad con la espada de nivel 5 y, junto con su Sharingan de 3 Tomoe, volvió a mostrar sus movimientos impredecibles. En un abrir y cerrar de ojos, Seimei dejó una herida profunda en el Jonin de Iwa, quien ya estaba obstaculizado en sus movimientos. Capítulo 142. Capitán. Al ver que el Iwa Jonin casi fue apuñalado en el corazón por la espada de Seimei, varios Iwa Chunin gritaron alarmados y saltaron para unir fuerzas contra Seimei. Sin embargo, con solo una mirada, Seimei derribó al primer Iwa Chunin que saltó. Entonces, antes de que el Chunin pudiera recuperarse de la hipnosis, un shuriken voló sobre él. El shuriken dibujó un elegante arco en el aire y finalmente atravesó con precisión el abdomen del Chunin, incapacitándolo sin quitarle la vida. Esto sorprendió a los otros dos Iwa Chunin, quienes se detuvieron en seco. Ten cuidado, no hagas contacto visual con él. En ese momento, el Iwa Jonin habló. Jeje, al escuchar esto, Seimei se rió entre dientes y lanzó otro ataque. Clam, 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 el sonido nítido del metal chocando se escuchó continuamente. Seimei luchó contra 3 oponentes a la vez, sin ceder ni un centímetro. No, para ser más precisos, los estaba abrumando por completo a los 3. Unos simples 2 Chunin comunes y corrientes, más un Jonin especial gravemente herido, no podían ejercer ninguna presión sobre Seimei. Si no fuera por la necesidad de evitar puntos vitales y preservar sus vidas, Seimei podría haber terminado la batalla hace mucho tiempo. Sin embargo, era hora de ponerle fin. Seimei miró de reojo la parte más profunda del bosque. Allí pudo ver vagamente algunas figuras vendadas acercándose, y detrás de ellas, aún más figuras luchaban por levantarse. Obviamente los gemidos que había oído antes provenían de estos heridos. El Iwa Jonin y los 3 Iwa Chunin frente a él eran sus guardias. Para evitar cualquier accidente, Seimei decidió revelar una de sus cartas de triunfo y terminar la batalla rápidamente.
Sonido metálico. Otro enfrentamiento entre kunai y espada corta. Seimei miró al Jonin Iwa que estaba cerca y de repente levantó su mano izquierda, completando sellos manuales con una mano, para gran sorpresa del Jonin. Liberación de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Seimei abrió la boca y escupió docenas de llamas con forma de semillas de salvia de Fénix. La distancia era demasiado corta. Aunque el Jonin de Iwa sintió que algo andaba mal y retrocedió al instante, aún no pudo esquivarlo por completo. Dos llamas le alcanzaron con precisión las piernas y el intenso calor le hizo perder la movilidad al instante. No solo él, sino los otros dos Iwa Chunin tampoco pudieron escapar. Seimei controló más de una docena de llamas y los acorraló. Zumbido, dos shuriken salieron volando y perforaron con precisión sus abdómenes. Una vez más, no les quitaron la vida, pero los dejaron ineficaces en combate. En ese momento, los pasos de los heridos en el bosque se iban acercando. Seimei no dudó en absoluto y de inmediato cruzó sus manos, realizando la técnica del clon de sombras. Su figura instantáneamente se dividió en 6. Seimei miró a los 4 clones de sombra recién creados y dijo: lo dejo en tus manos. Los clones de sombra asintieron y luego corrieron hacia el bosque. Con su fuerza, atender a los heridos fue más que suficiente. 15 minutos después. La batalla terminó. Todos los cautivos quedaron inconscientes y reunidos en un solo lugar. Al mirar a los ninjas de Iwa tirados en el suelo, Seimei ya no pudo ocultar la alegría en su rostro. Como era de esperar, venir aquí fue la decisión correcta. Murmurando para sí mismo, Seimei comenzó a contar el número de personas. Después de contar, la alegría en su rostro se intensificó. Había un total de 34 cautivos en el campo, la mayor cantidad que había capturado jamás a la vez. Entre estos 34, había un Jonin, 27 Chunin y solo 6 Genin. Basándose en su experiencia pasada, si hiciera caso omiso de sus vidas y extrajera su chakra al máximo, un Genin podría proporcionarle unos 3000 puntos de chakra, un Chunin entre 6000 y 10000 puntos, y un Jonin generalmente más de 15000. Aunque estas personas estaban en su mayoría heridas y su chakra no sería particularmente abundante, la cantidad total aún era considerable. Seimei hizo un cálculo rápido. Si agotaba los 34, podría ganar aproximadamente 200.000 puntos de chakra. Si todo este chakra se utilizara para practicar la técnica del corazón reflector, podría ganar 1250 puntos de competencia. En consecuencia, el progreso evolutivo de su Sharingan también aumentaría en 1250 puntos. Sin duda, esto supuso una mejora enorme. Sin embargo, Seimei no pudo hacer eso. La razón era sencilla: no había tiempo suficiente. La técnica del corazón reflectante duraba aproximadamente 1 minuto. Solo cuando el chakra especial de su cerebro desaparecía podía lanzarla una segunda vez. 1250 veces significaba 20 horas completas. Obviamente no podía quedarse allí 20 horas. En cuanto a cuánto tiempo específicamente podría quedarse, Seimei fue directamente hacia el Jonin de Iwa con el que había peleado antes. Relájate, 2 bofetadas lo despertaron. Luego, lanzó el Genjutsu Sharingan y guió al Jonin para recordar información relevante. Pronto, Seimei obtuvo la respuesta: 3 horas como máximo. Al cabo de 3 horas, alguien vendría a recoger a los heridos. Tenía que marcharse antes de que llegara ese momento. En otras palabras, tenía como máximo 3 horas para practicar la técnica del corazón reflector. Y esto solo fue suficiente para consumir menos de 30.000 puntos de chakra. Por supuesto, Seimei también había pensado en usar clones de sombra para acelerar las cosas. Pero eso fue inútil. La técnica del corazón reflector estimula directamente el cerebro para producir un tipo especial de chakra, promoviendo así la evolución del Sharingan. Aunque los clones de sombra eran clones físicos, no podían completar este paso, por lo que usarlos no tenía sentido. En ese momento, Seimei se arrepintió de no haber aprendido una técnica de sellado como el sello Yin que pudiera almacenar chakra. Sin embargo, el arrepentimiento era inútil. Ahora solo podía arreglárselas. Aunque los clones de sombra no podían ayudarlo a practicar la técnica del corazón reflector, aún podían practicar otros ninjutsu, incluso si la eficiencia era un poco menor. Al final, la competencia consistía en comprender el ninjutsu. Estos clones de sombra no contaban con la ayuda del panel de competencia y, aunque se encontraran con obstáculos durante su práctica, aún podían resumir sus experiencias.
Siempre que recopilara rápidamente estas experiencias y las convirtiera en competencia, y luego creara nuevamente clones de sombra para actualizarse, podría, hasta cierto punto, ignorar la existencia de cuellos de botella. Esta fue la solución que se le ocurrió después de descubrir que los clones de sombra no tenían el panel de competencia. Fue solo que en el pasado, el chakra no era abundante, por lo que no había necesidad de hacer esto. Ahora la situación era especial y podía simplemente experimentar. Seimei invocó 4 clones de sombra y los dividió en 2 grupos, practicando el Genjutsu, Sharingan y el Rasengan respectivamente. Él mismo practicó la técnica del corazón reflector. En cuanto al último clon de sombra, su tarea era mantener la vigilancia. Aunque Seimei ya había extraído información de la mente del Jonin de Iwa, la situación en el campo de batalla podía cambiar rápidamente. Nadie sabía qué sucedería en el siguiente segundo. ¿Qué pasaría si los ninjas de Iwa encargados de transportar a los heridos llegaban antes? No podía estar completamente desprevenido, ¿verdad? Por lo tanto, la vigilancia seguía siendo muy necesaria. Con todo listo, Seimei no perdió más tiempo e inmediatamente utilizó la técnica de absorción de chakra para extraer chakra del Jonin Iwa frente a él. Una vez que su chakra se repuso, rápidamente entró en un estado de entrenamiento. Capítulo 143. 15 minutos después. Los 2 clones de sombra que practicaban el Rasengan fueron los primeros en colapsar, transformándose en una masa de chakra y regresando al cuerpo original junto con sus experiencias y recuerdos. Seimei, que estaba practicando la técnica del corazón reflector, frunció el ceño ligeramente, luego desvió una parte de su conciencia para comenzar a fusionar estas experiencias y recuerdos. Un momento después, abrió los ojos y miró el panel. La habilidad del Rasengan había aumentado en 30 puntos. Con la misma cantidad de chakra, si el cuerpo original lo practicara personalmente, podría ganar alrededor de 45 puntos de competencia. En otras palabras, la eficiencia del entrenamiento del clon de sombra era solo 2/3 de la del cuerpo original. Y esto fue solo la eficiencia a corto plazo. Si continuaba durante mucho tiempo sin actualizar el estado del clon de sombra, esta eficiencia disminuiría aún más hasta encontrar un cuello de botella y la eficiencia caería a 0. Sin embargo, Seimei definitivamente no permitiría que tal cosa sucediera. Al mirar a los 2 clones de sombra que aún practicaban el Genjutsu Sharingan, Seimei pensó por un momento y tomó la iniciativa de liberar la técnica del clon de sombra. Inmediatamente, 2 corrientes más de experiencias y recuerdos regresaron, y Seimei las saboreó cuidadosamente. Después de fusionar completamente estas experiencias y recuerdos, abrió el panel y lo miró. La competencia del Genjutsu Sharingan había aumentado en 50 puntos, y la eficiencia también era aproximadamente 2/3 de la del cuerpo original. Seimei asintió con satisfacción, luego fue hacia un ninja de Iwa, usó la técnica de absorción de chakra para absorber su chakra y repuso su propio chakra a su máxima capacidad. Luego, utilizó nuevamente la técnica del clon de sombra, creando 4 clones de sombra y comenzó una nueva ronda de entrenamiento. Así, cada 15 minutos aproximadamente, Seimei refrescaría el estado de los 4 clones de sombra y repondría su chakra, repitiendo el ciclo. Pronto pasó 1 hora y media. Después de que Seimei fusionó una vez más las experiencias de entrenamiento de Rasengan de 2 clones de sombra, la competencia de su Rasengan alcanzó directamente el nivel 1, 197-200. Considerando el posible cuello de botella, Seimei simplemente hizo una pausa en su práctica de la técnica del corazón reflector y practicó personalmente el Rasengan 3 veces. Como resultado, sin ninguna sorpresa, su Rasengan cruzó directamente al nivel NVL2. En consecuencia, la comprensión de Seimei del Rasengan también alcanzó un nuevo nivel. Ahora, al lanzar esta técnica, tanto la velocidad como la bola de chakra condensada eran mucho más fuertes que antes. Sin embargo, todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de llegar al punto en el que pudiera infundir chakra del elemento viento y desarrollar el ninjutsu de rango S. Elemento viento. Rasen Shuriken. Seimei no estaba demasiado ansioso por esto. De todos modos, aún no había dominado por completo la transformación de forma y naturaleza del chakra del elemento viento. Incluso si aumentara el nivel del Rasengan ahora, sería difícil completar el paso de infundir chakra del elemento viento. Entonces, vamos paso a paso. Murmurando para sí mismo, Seimei reunió sus pensamientos, una vez más realizó la técnica del clon de sombra, creó 4 clones de sombra y continuó con el entrenamiento anterior. El tiempo pasó segundo a segundo.
En un abrir y cerrar de ojos, pasó más de una hora. Al ver que el límite de tiempo de 3 horas estaba a punto de llegar, Seimei finalmente logró su objetivo establecido. De un total de 200.000 puntos de chakra, 28.000 se utilizaron para practicar la técnica del corazón reflector, obteniendo 180 puntos de competencia. Se utilizaron 150.000 en el Rasengan y Genjutsu Sharingan, aumentando su competencia en 360 puntos y 600 puntos, respectivamente. Otros 20.000 puntos de chakra se consumieron debido al uso frecuente de la técnica del clon de sombra. Para ser honesto, ver este consumo hizo que Seimei se sintiera un poco molesto, pero no había otra manera. Para ahorrar tiempo, solo podía hacer esto. Un Seimei se puso de pie, miró los cadáveres de los ninjas de Iwa en el suelo, luego formó sellos manuales y lanzó la liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Aunque las llamas carmesí se extendieron, envolviendo todos los cadáveres en un abrir y cerrar de ojos. El olor a carne y sangre quemadas se extendió por el aire. Seimei frunció el ceño, se cubrió la nariz y dio 2 pasos hacia atrás. Solo cuando todos los cadáveres quedaron carbonizados abandonó el lugar. No mucho después de su partida, una docena de ninjas Iwa escoltaron a 2 ninjas médicos hasta este lugar. Obviamente fueron los ninjas de Iwa los encargados de recibir a estos heridos. Sin embargo, lo único que les esperaba eran cadáveres carbonizados por todo el suelo. Inmediatamente, las expresiones de todos los ninjas de Iwa cambiaron. Algunos miraron atentamente a su alrededor, algunos contactaron a sus superiores para informarles de la situación y otros buscaron rastros del enemigo. En resumen, todos estaban muy ocupados. Y cuando encontraron algunas pistas, Seimei ya había encontrado su segundo objetivo. Era un equipo de 4 hombres que se apresuraban en su camino, con destino desconocido. Seimei los siguió cuidadosamente por una distancia, confirmando que no había nadie más alrededor y que los 4 eran solo Chunin, luego tomó acción con decisión. Sin casi ningún esfuerzo, los 4 fueron derribados por él. Luego, Seimei utilizó directamente el Genjutsu Sharingan para guiar al Iwa Chunin líder a recordar la información relevante sobre su misión. Pronto descubrió la misión de estas 4 personas. Resultó que se dirigían a entregar una pieza de inteligencia. En cuanto al contenido de la inteligencia, Seimei abrió la ropa del hombre y sacó un pergamino de su pecho, pero al ver el talismán de sellado adherido a él, abandonó la idea de revisarlo. Una inteligencia como esta requería un método correspondiente para abrirla. De lo contrario, el pergamino se autodestruiría. Y, obviamente, estas 4 herramientas prescindibles no podrían conocer el método correcto. Entonces Seimei no perdió el tiempo en ello. Mirando a los alrededores, Seimei usó la técnica del clon de sombra para crear un clon de sombra, luego los 2, cada uno llevando 2 Iwa Chunin, abandonaron el lugar original. Después de encontrar un rincón apartado, Seimei ordenó al clon de sombra que vigilara mientras comenzaba los preparativos para su entrenamiento. Basándose en su experiencia previa, si los llevaba hasta el límite, estos 4 Iwa Chunin probablemente podrían proporcionarle unos 30.000 puntos de chakra. Esta vez, no había prisa y podía usar todo ese chakra para practicar la técnica del corazón reflector. De esta forma, podría ganar más de 180 puntos de competencia. En realidad, si quería acumular competencia de forma más eficiente, debería haber hecho lo mismo que antes, encontrar un lugar para practicar por sí mismo. Luego, dejaría que sus clones de sombra salieran y capturaran prisioneros, cosechando su chakra de forma gradual y sostenible. Solo de esta manera podría aprovechar plenamente el valor de estos cautivos. Al mismo tiempo, no perderíamos demasiado tiempo. Pero en la situación actual, quedarse en un lugar era demasiado peligroso, por lo que solo podía abandonar este método temporalmente. Afortunadamente, esta vez, para rodear al tercer Raikage y a los ninjas de élite de la nube que él lideraba, Iwagakure había movilizado a más de 10.000 ninjas. Con tantos ninjas reunidos, incluso con un buen entrenamiento, era inevitable que se produjera algo de caos. De esta manera, podría encontrar fácilmente objetivos para atacar y no perdería demasiado tiempo. Sacudiendo la cabeza, Seimei dejó de lado esos pensamientos diversos, calmó su mente y comenzó a comprender seriamente todo el proceso de la técnica del corazón reflector haciendo efecto. Capítulo 144. 3 horas después. Ya se acercaba el anochecer. Seimei finalmente terminó de absorber el chakra de los 4 Iwa Chunin. Posteriormente, ejecutó hábilmente el ninjutsu de rango C, liberación de fuego. Técnica de gran bola de fuego, completando la tarea de destruir los cuerpos.
Luego, se apresuró a ir a un lugar más cercano al campo de batalla, en busca de su próximo objetivo. Seimei sabía que el tercer Raikage solo podría resistir durante 3 días, después de los cuales moriría de agotamiento. Para entonces, Iwagakure tendría las manos libres, y si actuaba entonces, los riesgos aumentarían dramáticamente. Por lo tanto, tenía que aprovechar el tiempo y mejorar lo máximo posible en esos 3 días. Después de eso, tendría que considerar abandonar el país de la tierra. Con este pensamiento en mente, Seimei no pudo evitar acelerar su paso. El tiempo voló y pasaron 3 días. Esta tarde. En un bosque de piedra cerca de la frontera noroeste del país de la tierra, más de 20 ninjas Iwa yacían en el suelo, emitiendo ocasionalmente gemidos de dolor. Todos estaban claramente heridos. Frente a ellos estaba Seimei y sus 4 clones de sombra. Lógicamente, capturar a tantos Iwanin debería haberlo hecho feliz, pero no había alegría en el rostro de Seimei en ese momento. No hay otro motivo que el de que se haya filtrado información sobre él. Seimei dirigió su mirada hacia un Jonin Iwanin que estaba frente a él. A pesar de que las manos del Jonin estaban lisiadas y había una fea herida retorcida en su pecho, todavía no había miedo en sus ojos. Al ver que Seimei lo miraba, el Jonin dijo con fiereza: Mokoso Uchiha, espera. Pronto alguien vendrá por ti. Puedes derrotar a uno de mí, pero ¿podrás derrotar a todo Iwagakure? Después de haber matado a tantos de nosotros, el tercer Tsuchikage no te dejará ir. Callarse la boca. Al escuchar esto, Seimei frunció el ceño y le dijo al clon de sombra que estaba a su lado: haz que se calle. Al momento siguiente, el clon de sombra destelló y apareció detrás del Iwanin Jonin. Luego, con un golpe en el cuello, el Jonin quedó inconsciente. Takagi Hon. Al ver que el Iwanin Jonin estaba siendo noqueado, varios Iwanin en la multitud gritaron. Esta vez, sin la orden de Seimei, los otros 3 clones de sombra se movieron inmediatamente, noqueando a todos los Iwanin en la escena en un instante. Seimei miró al Iwanin en el suelo, sintiéndose preocupado. Tal como dijo el Iwanin Jonin, podía derrotar a uno de ellos, pero no podía derrotar a todo Iwagakure. Bien, al menos no ahora. Y lo que estaba a punto de enfrentar era muy probablemente la persecución e intercepción de numerosos Iwanin. Todo empezó hace unos 10 minutos. En ese momento, después de descubrir este punto de reunión de los heridos, observó durante un rato y determinó que la fuerza de protección estaba formada únicamente por un Jonin especial y 3 Iwanin Chunin. Entonces tomó medidas de inmediato. Sin embargo, en el momento más intenso de la batalla, un Jonin apareció de repente entre los heridos, y no era un Jonin especial, sino un Jonin real. Esto tomó a Seimei completamente por sorpresa. Si no fuera por sus habilidades con la espada, la ayuda del Sharingan y el uso oportuno del sello sin mano Rasengan para asestar un golpe crítico al oponente, la batalla tal vez ni siquiera hubiera terminado todavía. Aún así, no pudo detener a la bestia invocada del oponente, un pangolín, que se enterró en el suelo y desapareció en un instante. Fue precisamente por eso que Seimei dijo que su información podría haber sido filtrada. Al luchar contra 2 Jonin, naturalmente no pudo mantener la técnica de transformación, y su verdadera apariencia ya había sido expuesta. Y ese pangolín había estado escondido durante mucho tiempo, definitivamente presenciando todo. Ahora, se había escapado. Era previsible que su aparición pronto sería conocida en todo Iwagakure. Eso estaba bien, era solo su apariencia, una técnica de transformación podría resolver eso. La clave era que su fuerza había quedado expuesta, por lo que le esperaba a continuación definitivamente no sería un Chunin, sino al menos un Jonin especial. Por eso, tenía que ser cauteloso. Con su fuerza actual, lidiar con 1 o 2 Jonin todavía era manejable, pero si ese número aumentaba a 3, se volvería peligroso. Y a juzgar por los arreglos que hizo Iwagakure hoy, estaba claro que ya estaban pensando cómo lidiar con él. Sin embargo, esto aún necesitaba verificación. Pensando en esto, Seimei fue directo hacia uno de los guardias Iwanin, lo despertó con unas bofetadas y luego comenzó a usar el Genjutsu Sharingan para extraer información. La razón por la que no atacó directamente a los 2 Jonin fue que Seimei tenía miedo de que pudiera haber alguna trampa. Aunque esta posibilidad era pequeña, para estar seguro, decidió empezar con este Iwanin Chunin. Para sorpresa de Seimei, obtuvo directamente la información que quería de la mente del Chunin. Iwagakure no había cifrado esta información en absoluto, o tal vez no creían que esta información fuera tan importante. Esto le ahorró a Seimei muchos problemas. Cerró rápidamente los ojos y leyó atentamente la información relevante.
Un momento después, Seimei abrió los ojos con una expresión de tal como pensé en su rostro. Basándose en la memoria del Chunin, Seimei había confirmado su suposición. Los planes de Iwagakure para hoy estaban efectivamente dirigidos contra él. Por supuesto, antes de hoy, no sabían exactamente quién era, solo que había una persona o un pequeño equipo que cazaba a Iwanin, particularmente aficionados a apuntar a los heridos. Entonces siguieron el rastro que dejó hasta llegar a ese lugar y luego colocaron varias trampas esperando que picase el anzuelo. Y Seimei, debido a que los últimos 3 días habían sido demasiado tranquilos, después de descubrir este punto de reunión de los heridos, solo confirmó el estado de los 4 guardias y no investigó cuidadosamente la situación de los heridos. Al final, cayó en la trampa. También fue una suerte que el tercer Raikage aún no estuviera muerto, y la fuerza principal de los ninjas de la nube no hubiera escapado completamente de la persecución de Iwagakure, atando a un número considerable de sus fuerzas. De lo contrario, si Iwagakure hubiera dispuesto unos cuantos ninjas más de alto nivel, no habría podido derrotarlos tan rápidamente. En ese momento, y mucho menos derrotarlos, se consideraría bueno si no lo capturaban allí. Al pensar en esto, Seimei no pudo evitar sentir un miedo persistente. No puedo quedarme aquí mucho tiempo. Seimei se levantó abruptamente, listo para que los clones de sombra se encargaran de los Iwanin en el suelo y luego abandonaran este lugar inmediatamente. Sin embargo, cuando vio a los Iwanin por todo el suelo, todavía se sintió algo reacio. A estos más de 20 Iwanin, Seimei solo le bastó hacer un cálculo rápido para saber que estas personas podrían proporcionarle al menos 150.000 puntos de chakra. Este no era un número pequeño. Después de dudar por un momento, Seimei finalmente decidió arriesgarse, dejando que los clones de sombra cultivaran junto con él, usando la velocidad más rápida para consumir este chakra. Por supuesto, su decisión de quedarse no se debió enteramente a que no quisiera desprenderse de este chakra. Aunque este chakra no era una cantidad pequeña, con su velocidad actual de recuperación de chakra, acumularlo solo tomaría alrededor de una semana, mucho menos importante que su vida. La razón por la que decidió quedarse fue que sintió que Iwagakure no podía movilizar suficiente mano de obra para amenazarlo en poco tiempo. Antes de descubrir este punto de reunión, había caminado aproximadamente por el área circundante y no había encontrado ninguna señal de una gran cantidad de Iwanin reunidos. En otras palabras, si Iwagakure quería tomar medidas contra él, solo podían movilizar a personas de más lejos, y no se sabía cuánto tiempo tardarían en llegar. Además, después de que el pangolín entregara la información, Iwagakure aún necesitaba pasar por capas de informes y aprobaciones, lo que también llevaría algún tiempo. Fue precisamente considerando estos factores que Seimei decidió quedarse y arriesgarse. Capítulo 145. 2 horas después. Cuando Seimei una vez más disipó la técnica del clon de sombras y completó otra ronda de cultivo, el chakra perteneciente al Iwanin finalmente se agotó. En ese momento, el entorno seguía en silencio, tal como había predicho. 2 horas no fueron suficientes para que el ninja de Iwa rodeara ese lugar. Seimei dejó escapar un largo suspiro de alivio, caminó hacia los 2 últimos Iwanin Chunin, formó sellos manuales y ejecutó la técnica de absorción de chakras. En solo unas pocas respiraciones, su chakra se restauró por completo, mientras que los 2 Iwanin en el suelo perdieron completamente la vida debido a la rápida pérdida de energía mental y física. Aunque gran parte de su información se había filtrado, Seimei todavía no quería que Iwagakure supiera por qué tenía a estas personas en la mira. Por lo tanto, antes de irse, todavía utilizaba rutinariamente la liberación de fuego, gran técnica de bola de fuego para incinerar los cuerpos en el suelo. De esta manera, Iwagakure no podría descubrir lo que había hecho a través de los cadáveres. Finalmente, después de limpiar el campo de batalla y borrar sus propios rastros, Seimei abandonó rápidamente el área, dirigiéndose directamente hacia el sureste. A continuación, necesitaba cruzar la mitad de la tierra, seguir la frontera suroeste, entrar en la tierra de la lluvia y finalmente regresar al área bajo el control de Konoha. Así es, Seimei estaba planeando regresar ahora. Aunque no había noticias del tercer Raikage, Seimei estimó que no podría aguantar mucho más. A más tardar, esa noche, definitivamente estaría muerto. En lugar de esperar hasta entonces para actuar, era mejor ponerse en marcha ahora. De esta manera, quizás incluso podría evitar algunas miradas y oídos de Iwagakure. Sin embargo, lo que Seimei no sabía era que, poco después de irse, un equipo de 4 personas de Iwagakure llegó al lugar.
A diferencia de los equipos normales, estos 4 vestían túnicas negras y llevaban máscaras. Eran claramente un equipo Anbu. Los 4 miembros del equipo observaron los cadáveres carbonizados en el suelo. Aunque no hablaron, el aura que los rodeaba colectivamente se volvió unos grados más fría. Suzu. El ninja Anbu que iba al frente de repente habló. Sin necesidad de más instrucciones, el ninja Anbu cuyo nombre en código era Suzu respondió. Entendido, capitán. Con eso, rápidamente formó sellos con las manos, con la boca ligeramente abierta. Una onda de sonido invisible se extendió rápidamente desde ella como centro. Suzu cerró los ojos, sus orejas se movieron ligeramente, escuchando atentamente los cambios en la onda de sonido. Un momento después, abrió los ojos y negó con la cabeza hacia el capitán Anbu, diciendo, «Capitán, esa persona ya se fue». «¿Kuro?» Al escuchar esto, el capitán Anbu giró la cabeza para mirar a otro ninja Anbu. El ninja Anbu cuyo nombre en código es Kuro no perdió palabras e inmediatamente comenzó a examinar cuidadosamente la escena. Aunque Seimei había limpiado sus rastros antes de irse, no pudo soportar un escrutinio tan minucioso. Por eso, el ninja de Anbu, que se especializaba en rastrear, descubrió rápidamente el rastro. Llevó a sus compañeros a un lugar determinado en el bosque de piedra, señaló una leve huella en el suelo y dijo, «Capitán, esto lo dejó el objetivo». ¿Es eso así? El capitán de Anbu observó atentamente la huella durante un rato, luego miró la dirección en la que apuntaban los dedos y dijo, «¿Entonces el objetivo corrió en esta dirección?» «Así es». Kuro respondió afirmativamente. «Muy bien». El capitán Anbu asintió e inmediatamente dijo con voz fría, «Vamos». Con eso, utilizó directamente la técnica de parpadeo corporal y desapareció. Los otros 3, al ver esto, le siguieron inmediatamente. Al mismo tiempo. Mientras caminaba por el bosque, Seimei de repente sintió una sensación de inquietud. Se detuvo y observó atentamente su entorno. Sin embargo, no encontró nada. ¿Podría ser una ilusión? Seimei pensó para sí mismo. Pero pronto descartó esta idea. Seimei confió en su intuición. Debía aproximarse algún peligro. Después de pensarlo un momento, Seimei ya no siguió el camino original sino que cambió de dirección, tomando un desvío hacia su destino. Después de caminar un rato, la sensación de malestar efectivamente desapareció. Seimei se relajó un poco. Sin embargo, antes de que pudiera ser feliz por mucho tiempo, después de solo una hora, ese sentimiento incómodo reapareció. Si la última vez todavía podía atribuirse a una ilusión, entonces esta vez, no había forma de que pudiera llamarse una ilusión. Después de todo, ¿cómo podría haber 2 ilusiones idénticas? Sin dudarlo, Seimei inmediatamente cambió de dirección nuevamente. Al mismo tiempo, limpió cuidadosamente los rastros que había dejado atrás. Como era de esperar, esta vez la sensación de inquietud desapareció durante más tiempo. Pero al final, ese sentimiento regresó. En ese momento, Seimei estaba casi seguro de que alguien lo estaba siguiendo y que estaban muy cerca. De lo contrario, no habría sentido una sensación de inquietud tan fuerte. Si no se equivocaba, la otra parte debería ser un ninja de Iwagakure, pero para hacerlo sentir incómodo, su fuerza definitivamente no podía ser débil. En tales circunstancias, Seimei naturalmente no los enfrentaría directamente. Saber que el enemigo era más fuerte y aún así entablar un enfrentamiento directo no era valentía, sino imprudencia. Con este pensamiento, Seimei cambió una vez más su dirección de viaje. Esta vez, no solo borró sus propios rastros, sino que también usó la técnica del clon de sombra para crear un clon de sombra. Entonces, él y el clon de sombra intercambiaron una mirada y corrieron en direcciones diferentes. El clon de sombra mantuvo una velocidad ligeramente más rápida que antes, atrayendo al enemigo para perseguirlo, mientras que Seimei usó la técnica de parpadeo corporal con todas sus fuerzas para moverse a la velocidad más rápida. Así es, Seimei no quería encontrarse con el enemigo en absoluto, ni tenía pensamientos de emboscarlos ni nada de eso. En este momento, solo quería abandonar la Tierra lo antes posible y regresar al área bajo el control de Konoha. La razón de su urgencia era simple. El clon de sombra que dejó con el tercer Raikage acababa de enviar un mensaje. El tercer Raikage había muerto en batalla. Esto significaba que Iwagakure tendría suficiente mano de obra disponible a partir de ahora. Aunque la mayoría de ellos tendrían que regresar al frente, incluso si enviaran una pequeña porción, sería suficiente para causarle problemas. Por lo tanto, lo que necesitaba hacer ahora era abandonar el país de la Tierra de inmediato.
Antes de eso, no podía enredarse en absoluto con los ninjas de Iwa. Con este pensamiento en mente, el ritmo de Seimei se aceleró aún más. Seimei estaba un tanto agradecido de haber cultivado la técnica del movimiento corporal hasta el nivel perfecto desde el principio. Ahora, usarla realmente se sentía como volar. Junto con su chakra, que superaba con creces al de un Jonin promedio, Seimei confiaba en que podía deshacerse de los perseguidores detrás de él. Por supuesto, esto no significaba que ignoraría a esos perseguidores. Como dice el dicho, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y nunca serás derrotado. Aunque no planeaba enfrentarse al enemigo detrás de él, y lo más probable es que no se encontraran, para estar seguro, comprender al enemigo aún era necesario. Y el clon de sombra que acababa de separar tenía esta tarea. Ese clon de sombra tenía 10.000 puntos de chakra en su interior. Mientras evitara ser golpeado y redujera la cantidad de enfrentamientos directos, incluso un Jonin no necesariamente podría derrotarlo. Evitar los ataques enemigos puede ser difícil para los clones de sombra de otras personas, pero para él, que poseía el Sharingan, era muy fácil. De esta manera, reunir información sobre el enemigo no debería ser demasiado difícil.